Hola, ¿cómo andan? Ahí arrancamos. Vamos a probar estos gel plastilina de Cherimoya. Y después vamos a probar hacer en estos botecitos gel plastilina como este, pero casero. Gel plastilina como este, pero casero. Acá tengo para leerlas. ¿Escuchan los maullidos de mi gata que quiere mimos? Díganme si se escucha. Ahí se fue igual la loca. No paraba de maullar. Ella siempre quiere estar presente. Bueno, así que abrir estos. Se supone que estos son el tono 26 y el 003. En teoría los que yo pedí eran un verde y un rosita. ¿Sí se escucha? Se escucha mi gatita gritando. En teoría son un color verdecito y otro rosita, los que había en ese momento, porque me pareció los colores más comunes como para hacer flores, que cuando hacemos 3D en las uñas, digamos que es básicamente lo que principalmente vamos a hacer es flores. Y después dije, bueno, vamos a probar también a hacerlo casero. Vieron que a mí me gusta probar a hacer todos los productos caseritos. Así que bueno, como vemos, está súper bien sellado. O más o menos, miren, más o menos. Acá está, se ve un poquito el color. Pero bueno, dentro de todo está bien sellado. Y este es lo mismo. A lo que es, pero bueno. En fin. Este es el... Ah, es súper clarito. Bueno, este es el color rosita. A ver si lo saco bien. Pensé que iba a ser más oscuro, pero bueno, igual sirve. A ver. Viene... Ah, bueno. Por más que estaba esto medio para arriba, esto está súper sellado. Lo que estuve viendo es que para manejar este producto tenemos que tener los deditos perfectamente limpios, así que ahora me voy a pasar una gasita con alcohol. ¿Y qué podemos usar? El pincel que usamos para hacer 3D con acrílico, o sea, uno así chiquito. Este es el número 4, pero también para acrílico, para hacer 3D se usa el número 2. Ven que es mucho más chiquito que uno para esculpir normal. Y si no, también podemos usar estos de silicona, estos así en punta. Así que bueno, yo me preparé acá los dos y vamos a ir probando todo. A ver, ¿quiénes estamos? Hola, Delia, Alberto, Diana, Debo, otra vez. Marina, Maca, Mariela. Y creo que se me trabó. A ver. Esperen un tantito. A mí me parecía que había más mensajes. Hola Evi, Nati Rojas, Denise, Lourdes, Mariela, Maca ya la había dicho. Y Betty, ya la nombré. Hola Caro. Este gel se cura en cabina, o sea, es para hacer 3D, pero sin usar acrílico. Pues vieron que lo más común es hacer 3D con acrílico. Y bueno, las que no manejan acrílico por cuestión de alergia o por el motivo que sea, esta es una muy buena opción. Y tengo entendido que, si bien el frasquito es chiquito, rinde un montón, porque se usa muy poquitito. A ver, es bastante denso. Ven que lo toco y tengo que hacer como fuercita. Es bastante denso y bueno, en teoría es como una plastilina. Ahora, después de abrir este... Ah, este sí está más abierto, ¿ven? Miren. Ahí está. Bueno, este fue más fácil abrirlo y todo. No sé por qué está así abierto. No importa. Cuestión, alcohol. Me voy a limpiar mis deditos con alcohol y gasita. Así me aseguro de que si lo toco no pase nada. No quede con, con pelucitas ni con nada.
Y ahora se supone que esto uno saca así un pedacito, súper chiquitito, hace una bolita con los dedos limpios, como les digo, y lo deposita, esta bolita la deposita en donde vaya a moldear algo. A ver, voy a hacerlo acá y después lo hacemos en uñas, porque más que nada quiero ver cómo se viene manejando esto. Primero lo que voy a hacer es limpiar esto. Uy, que tengo el cosito acá, que la superficie donde voy a hacerlo, obviamente esté limpita. Entonces la voy a apoyar acá, ahí la aplasté un poquito, y en teoría con este pincel o con el otro de silicona, ven, uno lo va moldeando. A ver si les pongo ahí para que vean mejor. Yo lo aplasto y bueno, para aplastarlo creo que es así sin nada. Ahora, si yo pongo alcohol en un dapen, a ver. Ay, me estoy quedando sin alcohol en este cosito. Y mojo el pincel con alcohol, como esto tiene gel. Esto ustedes lo tienen que mantener, los frasquitos los tienen que mantener tapados, ¿sí? Porque si les da la luz de la cabina, ya saben, esto tiene gel. Así que ahí está, miren. Con alcohol en el pincel, haciendo un poquito de fuercita, se moldea mucho más. Entonces va a depender si le ponen o no alcohol. Me parece que me voy a llevar mejor con este. Lo voy a mojar con alcohol, como les dije. Y ven ahí, ven que lo muevo completamente. En cambio, cuando lo aplastaba sin el alcohol, con el pincel seco, digamos que se achataba. Entonces, nada, pueden ir manejándolo así. Y ahí lo voy a ir estirando acá en la punta para tratar de hacer un petalito. La verdad es que se maneja bastante bien. No sé, quizás uno acostumbrado al acrílico es medio raro. Pero es más o menos... O sea, no le encuentro mucha diferencia en realidad, qué sé yo. Y bueno, acá a gusto pueden ir estirándolo. Pero lo que tiene de bueno es que no batallamos con el olor a monómero y demás. Y el tiempo, no batallamos con el tiempo. Porque esto hasta que yo no le ponga en cabina no se va a curar. En cambio el acrílico ya saben que se cura al aire, se seca al aire. Entonces bueno, esto me da tiempo de hacerlo como a mí me guste, etcétera. Ahora lo mismo, tengo todavía los dedos limpios y si no me paso la vasita con alcohol, voy a agarrar otro pedacito así con una espátula o con lo que tengan, o con el repujador como estoy haciendo yo. Y voy a hacer otra bolita, como les dije, con los dedos limpios. Y acá, bueno, tienen la opción de ponerlo así con el dedo, o si no lo quieren apoyar con el dedo, lo pasan acá a la espatulita y lo depositan acá. ¿Sí? Voy a hacer 4, capaz. 4 petalitos. Esto me parece que la cantidad es más grande. Entonces me va a quedar el pétalo más grande. Corto ahí un poquito. Bueno, ahí me quedó poquito. Vamos a tratar de medir la cantidad. Y voy a hacer de nuevo una bolita con los deditos. Y la voy a poner por acá. Y acá esto es mucho también. Ahí. Ahí va. Vamos a hacer otra más. Ay, ¿por qué es tan difícil hacer una bolita? Porque es chiquitito. Si fuera más grande vieron que es re fácil hacer una bolita. Gracias a todas las que ya pusieron me gusta en el video. Uy, se me fue de mambo. Ahí está.
Las que todavía no lo hicieron, si quieren ayudarme con un like, no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Así que bueno, mojo. Y le voy a empezar a mover. Un buen dato para las que quieren empezar a practicar 3D, bueno, un buen dato no, una buena idea, es hacer esto que estoy haciendo yo. En vez de empezar a decorar en las uñas directamente, empiecen a decorar lo que tengan a la mano. O sea, por ejemplo, esta cajita donde guardo las wipes, yo la empiezo a decorar, ¿no? Y entonces así uno va practicando el manejo del producto y demás, y no tiene la necesidad de gastar un tip o lo que sea, y quizás no te queda como esperabas. Entonces, de última, aparte de decorar algo, te sirve para ir practicando el manejo del producto. Y aparte encima te queda tu gabinete más bonito. Así que si tienen ganas de empezar a practicar 3D, les súper recomiendo que empiecen decorando cositas de su salón. Ven, acá se me está juntando mucho con el otro y yo capaz que no quiero juntarlo tanto. Entonces lo voy acomodando. Ahí quiero que esté más redondeado este lado del pétalo. Y lo que tienen de bueno las flores es que no son perfectas. ¿Dónde vieron una flor que tenga exactamente todos los pétalos iguales y súper perfectos? Nunca, jamás. Este creo que me quedó como muy corazón y no tanto como una flor, así que lo voy a empezar a deformar un poco justamente. Como todas las flores tienen los pétalos diferentes, ay, me estoy yendo de cámara. Digamos que esto de hacer 3D, sea con el plastiline o sea con acrílico, está buenísimo porque no es una presión de que quede perfecto el hecho de hacer flores. Porque como les decía, ninguna flor tiene los pétalos súper perfectos. Ninguna flor es exactamente igual a otra. Entonces nos da la libertad de ir moldeando cada pétalo de distinta forma. Inclusive el hecho de que sean diferentes y que no queden tan perfectas es como que les da un toque. Ahí ven que se me está pegoteando en el cosito este, en el pincel de silicona. Eso es porque está seco. Se secó, ya no tiene alcohol, entonces el moldeado me está costando más. Y ven que ahí ya lo mojé y ya está. Encima de que me está costando más, se me está como saliendo la plastilina esta. Bueno, les decía, el hecho de que no sea tan perfecta la flor en cuanto a los pétalos, que todos sus pétalos sean diferentes, con un mínimo de diferencia entre tamaño y tamaño, es lo que la hace que se vea más natural, que parezca que tiene movimiento. Entonces, digamos que eso es un plus para nosotras, porque no vamos a tener la presión de que nos salga recontra super perfecto. Tampoco va a quedar bien, pero creo que me entienden a lo que voy. Bueno, hola Belulobos y Mayra, Pauli Lewis, una de las murciélagas, y hola Silvana. En fin, bueno, a ver, por la duda le voy a mojar un poquito más para que no me pase lo mismo que el anterior. Entonces, yo voy aplanando con el pincelito este. Y bueno, a medida que vayan practicando van a ir encontrándole la vuelta. Y como ven, yo me puedo tomar todo el tiempo del mundo para irlo moldeando. Porque como no se seca, no se cura hasta llevarlo a la cabina. Ahí me fui de cámara. A ver, le voy a sacar un poquito el zoom. Ahí. Hasta que yo lo lleve a la cabina no se va a curar. Entonces me da tiempo de acomodarlo a gusto. Y eso es algo que, como les decía, es un plus al lado del acrílico. Que el acrílico sabemos que ya se seca al aire, que hay que trabajarlo rápido. Y bueno, una vez que los petalitos te quedaron, parece re difícil, dicen, no, es una pavada, te juro,
Betty, te juro que es una pavada, Solamente estoy moviéndolo. Y como les digo, no tengo apuro, entonces lo puedo ir haciendo, digamos, a gusto. No tengo apuro. Nadie me apura. No es como el acrílico que se seca solo. El acrílico sí, es más difícil porque ya te digo, tenés que tener un buen manejo del pincel, del tamaño de perlas que tomás, de la humedad de las perlas, o sea, hay muchos factores a tener en cuenta. En cambio esto yo lo apoyé acá, o sea, hice una bolita con el dedo limpio, lo apoyé y ya ven que va quedando la base de estos pétalos, ¿bien? Ahora, como yo ya tengo esta base, lo que voy a hacer es, le voy a poner la cabina arriba, porque la mía, vieron que tiene para sacarle, ahí les muestro. A ver, paren que la tengo re lejos. Uy. Ahí está. Ven que tiene para sacarle la placa, la placa reflectante de abajo. Pero como tengo todo esto abierto, los geles y demás, ahí, todos estos abiertos, lo que voy a hacer es justamente mover esto a la otra mesa y que quede por debajo. Lo voy a curar un minuto porque no tengo idea cuánto tiempo se cura, como saben lo estoy probando. Así que por las dudas lo voy a curar un minuto. Mientras las voy leyendo y vamos viendo el otro gel y demás. Y después voy a seguir haciendo más petalitos y después con este le voy a hacer unas hojitas a ver qué pasa. Bueno, lo voy a llevar a curar. Lo voy a poner en otro lado para que no me dé en la cabina, que no me cure lo demás. Ahí está. Ahí está. Ahí le está dando. Ahí lo dejé, como les decía, en otra cita. Entonces yo acá me aseguro, está pegando para el otro lado la luz, me aseguro que nada de esto se afecte. Como ven es tipo plastilina, como les mostré literal, como el nombre. No me quedó acá restos, nada. Igualmente habría que pasarle una gasita con alcohol para limpiarlo bien. Y con este mismo voy a ir levantando después del verde. Cuando cambie de color lo limpio otra vez, etc. Ahora lo que yo quería ver era qué decía acá, porque todavía no lo leí. Uy, pero está re chiquito esto. Advertencias. Lea las instrucciones de uso. Bien. Ahí se cortó, pero ahí estoy volviendo. Ahí les pongo. Si se les corta, actualicen el video. Por las dudas, porque hay veces que se corta internet. Ya sabemos cómo anda esto. Bueno, después decía que apliquen una capa de non ácido y dejar secar. O sea, que apliques algún primer sin ácido o algo así. Tome una pequeña cantidad del gel y colocar sobre la uña con la ayuda de un pincel mojado con Sculpting Solution, que en este caso estamos usando alcohol. Sculpting Solution debe ser el producto tipo el clarificador o como en The Organic tenemos el Sleep Solution. Bueno, cada marca le pone el nombre que le gusta y bueno, básicamente yo uso alcohol para todo y es lo mismo. Bueno, con este Sculpting Solution puede comenzar a esculpir. Ay, no veo nada, chicos, está re chiquito y eso que tengo los anteojos puestos. A esculpir tu gel de uñas 4D. Secar en lámpara OLED, uso profesional únicamente. Bueno, ven, dice secar en lámpara, pero no dice cuánto. Bueno, ahora el minuto ya pasó de acá de esto. Así que, a ver. Vamos a ver cómo quedó. Sí, quedó, ya está, Sí, con un minutito le alcanza y le sobra. Esto, no sé qué pasó, se me falseó, maldita sea. Bueno, ahí está. ¡Ay, maldito! Bueno, no importa. Cuestión que ahí quedaron. Ahora les voy a poner zoom otra vez, así van viendo cómo hago los otros petalitos. Este por un cachito lo voy a cerrar, ¿sí? Por las dudas, porque le está dando el foco de lleno y no me quiero arriesgar, está nuevito.
Así que bueno, voy a hacer otros 4 en este, pero intercalados. Es decir, en vez de, o sea, no lo voy a poner arriba, sino que lo voy a poner entre este y este, entre este y este, entre este y este, ¿no? Y como que voy a intentar darle un poquito de volumen. Vamos a ver si me sale. Así que lo mismo, voy a agarrar 4 bolitas, como... ¡Ay, maldito que se abre! Le voy a poner un pedazo de cinta para que se sostenga y no me moleste. Si encuentro la bendita cinta. Ay, ay, ay. A ver. ¿Dónde está mi cinta? Cinta, cinta, cinta. ¿Alguien me manda una cinta, por favor? Ah, miren lo que encontré. ¿Se acuerdan cuando les mostré los gel paint de MAC que son súper brillantes? Encontré en color dorado, así que también está sin abrir. Pero, como todo aumenta en este bendito país, miren, le tacharon el precio y me lo cobraron como 350 pesos, pero bueno, no importa. Pero yo quería uno de esos y me lo compré y ya. Yo preparo las cosas antes de los vivos, pero no se me ocurrió preparar cinta. Bueno, por lo pronto, ahí volvió la gata a maullar. Por lo pronto voy a dejar esta acá. Hola Dani López Cross. Lo decía con entonación. Y yo voy a seguir buscando. Creo que durante un año puedo buscar la cinta y no va a aparecer. Ahora termina el vivo, siempre me pasa lo mismo. Termina el vivo y aparece. A ver. Acá tengo una... Nada que ver, ¿no? A ver si me sirve esto. No, ya no tiene pegamento esto. Tenía una forma para escultura que no me servía. A ver esto. Bueno, capaz que se la banca un ratito con esto. En fin. Bien, Dani, bien, bien. Mayra dice... ese gel paint yo lo compré sin saber qué era, sí soy compradora compulsiva. Yo también, Mayra. Esto de las uñas me está fundiendo. No, mentira. Pero sí, o sea, es como que ves todo tan lindo. Y no sabes... No, se abrió otra vez. Qué cosa, che. Manténgase pegado, señor. No, bueno, ya está, me cansé. Lo voy a usar así. Así no me lo llevo puesto. Sí, son gel paint. Yo les mostré en un haul, o sea, un video. Vieron que se escribe haul. Bueno, les mostré en un video de esos que había conseguido estos. Uy, esa me quedó re grande. Bueno, después le acomodo. Uy, ¿dónde está? Acá. Y nada, había conseguido plateado y rosa primero. Y compré 2 nada más para probarlos. Y como me re gustó, fui y compré un par más. Pero el tema es que en este dorado sí se nota el color que viene, que es dorado, ¿no? En las uñitas. Pero en las otras imágenes de los otros gel paint, es como que no se ve bien qué color es. Entonces como que yo medio que los compré sin saber qué color estaba comprando. Y bueno, me arriesgué. Porque como el plateado y el rosa que había comprado estaban buenísimos, dije, bueno, ya fue. El color que sea me va a gustar. Así que bueno, básicamente así los compré. Y bueno, acá pongo la cuarta. Ahora te muestro, Mai, mirá, te voy a mostrar. Tengo hecho el swatch. A ver, acá. ¿Se ve ahí? Sí. A ver, estos. Estos no, estos son los... ¿cómo se llama? Los gel Aurora de Feng Mei. Esos los vimos en otro vivo, creo. Y estos son los swatch, creo que se ve bien ahí, de estos, pero otros colores. Después lo voy a probar, así lo agrego acá al muestrario. Yo primero había conseguido estos 2, el rosa y el plateado. Y después en otro local conseguí estos 3. Y ahora hace poquito vi este y había quedado en la bolsa con otras cosas que había comprado. ¿Se acuerdan que les dije que
tengo ganas de decorar mi cabina con cristalitos y esas cosas, pero no de uñas, de los que son más económicos. Que les había mostrado, tipo estos, que valen, no sé, 20 pesos esta plancha y viene con adhesivo atrás. Entonces, bueno, tengo ganas de decorarla porque ya está viejita y muy maltratada. Para que se vea un poco más linda. Entonces, estoy en los lugares que veo así cosas de craft y de manualidades y demás. Voy comprando lo que veo barato, por supuesto. No es que compro cualquier cosa. Y bueno, cuando tenga suficientes cositas, les voy a mostrar cómo decoro mi cabinita. Así que nada, bueno, ya conseguí bastantes cositas lindas. Miren qué bonito. Esta ven que tiene como más relieve. Esta era mi idea. Hacer unas planas primero debajo como para que tenga una base. Esto igual hubiese estado bueno hacerlo con dos colores. Colores por ahí parecidos, pero no sé, en dos tonos del mismo color, por ejemplo, ¿no? En dos tonos de rosa, creo que esto hubiese quedado espectacular. Ahí espero no estar tapando la cámara, pero es complicadito hacerlo así. Y a ver si logro que me queden parecidas, porque obviamente no es lo mismo el movimiento de un lado que de ahí. Ahí. Y ahora quiero ampliar esto un poco más. Ay, no, se me fue la mano. Pero ven, lo puedo corregir. Eso es lo que tiene esto que me está gustando mucho. Que si se te va la mano, lo podés corregir. Ahí va. Ahí va quedando más grandecita. Y la quería ir ampliando. Pero que acá en el borde, ven, ahí ya no me está saliendo porque está seco. Así que lo mojo un poquito más y ahí lo voy levantando. ¿Ven? Si yo lo mojo lo puedo ir levantando. Y que me quede como con un poco de volumen. Un poquito, ¿no? Tampoco la gran cosa. Acá no quiero que tenga volumen, entonces lo voy a bajar. Acá sí. Y acá este tenía como un hueco en el medio, tenían todas las hojitas, así que más o menos se lo voy a hacer. Hojitas no, petalitos eran. En fin, lo que pienso es que esto quedaría mucho mejor si quizás las 4 de abajo y las 4 de arriba tuvieran un tono parecido del mismo color. No sé, ¿qué opinan ustedes? Pero bueno, ahora estamos probando con lo que hay. Y después de usar este, vamos a ver si hago unos caseritos, que tengo una idea de cómo hacerlos. Vamos a ver si salen. Y ya, si me salen, claramente me voy a hacer muchos. Saben que me gusta hacer estas cositas caseras. Así que bueno, si me sale voy a hacer unos cuantos. Y ahí sí voy a tener por ahí varios tonos. Y voy a poder hacer este efecto que les digo. Ven que si por ejemplo yo le doy con esto me queda más finito. Ahora si quiero le puedo dar con esta parte de acá. Que se ve que tenía una pelucita, maldita sea. Ahí la saco. Ay, ay, qué difícil. Ahí está. En fin. Ahí vamos a ampliarlo un poquito. Y por ejemplo acá yo estoy usando esto mismo, ¿no? Pero si ven que le faltó material para un pétalo, le pueden agregar otra bolita, ¿sí? Más chiquita o lo que sea. Y lo van ahí, ¿cómo se llama? Moldeando. Y la unen, porque no hay problema, me parece. A ver, vamos a probar. Porque yo estoy diciendo lo que se me ocurre, pero vamos a probar si realmente no pasa nada. Entonces, acá está la bolita. Y ahí está, le mando la bolita ahí.
mojo un poquito. Me está gustando más con esto que con el pincel. En cambio, el de acrílico sí es mejor con el pincel. Ahí está, ¿ven? La estoy fusionando y es como si nada, listo. Como si fuera la misma. Acá no pasó nada. No se nota que le agregué otra bolita. Si una les queda muy chiquita. Y ahí va. Ahí le hago medio en punta y la tiro hacia afuera. Y la voy a ensanchar por acá. Y lo mismo, que tenga un poquito de altura. De relieve, va. Algo. Y lo mismo con esta. Vamos a... la abro para los costados. Va, eso es lo que vengo haciendo. La voy abriendo para los costados y luego en punta. Ahí por ahí está muy llena de alcohol. Con la gasita la puedo ir secando un poquito. Si me quedó muy mojado el pincel. Y ven que no pasa nada. Ahí va. Acá la vamos a meter un poquito como para adentro, como las otras. Y ven, ahí lo mismo, como que me falta un poquito de producto para hacerle la punta. Así que le voy a agregar otra bolita mini. Uy, me quedó de costado. Bueno, no importa. Igual ven que yo le agrego acá y se amolda perfectamente. Ahí vamos como en punta. Hacia afuera y, a ver, voy a mojar esto para expandirlo un poco más. Voy a expandir todas un poquito más, que se unan un poco más. Me parece que va a quedar más lindo. A ver. De este lado. Ahí. Bueno, es una flor medio rara esta, quiero que lo sepan. Pero va a quedar linda. A este le falta producto. Ya que le agregué a todo, vamos a agregarle este también. Ven que le agrego y no pasa nada. Ahí va. Ahí ven, lo mojé y como que se expandió todo. Ojo con la cantidad, estoy dándome cuenta. Sí, vamos a secarlo un poquito porque se me fue la mano. Ojo con la cantidad de alcohol que le ponen. Ahí. Y, ¿ven? A ver, les pongo zoom. ¿Ven que tiene como unas rayitas el pétalo? A mí me gusta como queda así porque siento que le da como una textura. Si a vos no te gusta y querés que quede más planita la superficie, le mojás con alcohol y eso se sale. De hecho, lo viste recién cuando justamente a mí se me fue la mano con el alcohol, quedó todo bien planito. Entonces, bueno, eso depende el gusto de cada quien, ¿no? A mí me gusta más así como que tiene un poco de textura, entonces inclusive con el pincel le podemos dar, si lo usamos, en vez de chato, si lo pongo así de costado, puedo marcar, bueno, con alcohol claramente, puedo marcarle mejor ese huequito del medio. Y bueno, ahí vas armando como te guste. Quiero ver si se puede limpiar. Ven que queda como... Ah, sí, sí, mira. Con alcohol puedo limpiar la cajita. Porque ven que se nota ahí que queda como manchado, como medio sucio en los bordes. Y eso no me gusta. Cuando se seque no quiero que eso se vea. Así que con el pincel con alcohol voy a limpiar estos bordes de donde estuve toqueteando, o sea, donde estuve empujando. Y le voy a pasar esto, a ver. Ay, se me movió, claro, porque esto estaba fresco, qué tonta.
Ahí. Y este también se me movió mal. Ay, ay, ay. Ahí va. Bueno. Nada, cuestión que sale. Eso quería ver si salía. Así que mejor lo dejo para después. A ver si hago lío. Bueno, ahora. La idea acá sería... Yo voy a curar esto. Y ahora van a ver lo que voy a hacer. Antes de curar esto, porque total no se me va a mover de ahí, creo yo. Voy a agarrar gel de construcción clear, o sea, el transparente. Y un pincel para gel, lógico. Pincelito para gel. ¿Dónde está? Ahí. Voy a agarrar una perlita no muy grande. Sí, no muy grande. La voy a depositar en el medio. ¿Sí? No mucha cantidad, como les digo. Algo normalito. La voy a depositar en el medio. Ahí. Y voy a buscar un cristalito. Alguno de estos grandecitos que nunca sabemos en qué usar porque al final las clientas siempre quieren los más chiquititos y delicados. Bueno, lo voy a usar esto. A ver. Yo tengo acá una cajita con cristales. Acá tengo otra. Y tengo un paquetito. A ver si lo encuentro. Acá. Que tiene cristales grandes. Pero no, porque me parece que estos ninguno es redondito. Y no sé si van a quedar bien estos. No, bueno, estos no. Estos son chiquitos. Acá tiene que haber, sí. Acá tenemos decoraciones grandecitas. Y, a ver, esta podría ser. ¿Va plateado o dorado? A ver. La dorada creo que me gusta más. O también tengo rojo. Rojo. ¿Y esto qué color es? Esto es tornasol. A ver qué otro color tenemos. A ver, tenemos plateado. Así como círculo grande. Dorado. Pasa que lo estoy tratando de levantar con esto y esto no es para levantar. ¿Qué? Ah, no, acá tengo. Qué bolú. Rojo. El dorado es distinto, pero es muy lindo. A ver si se quiere. Ahí está. A ver, otro que sea circular. Este que es tornasol. No, esto es un corazón, nada que ver. Este es un pixie. Este es... Uy, se me escapó. Acá. Este es tornasol. Ahí, ahora ustedes votan. ¿Cuál le pongo en el medio? ¿Ven? Este es plateado, este es tornasol, rojo, dorado. Ahí se ve mejor, creo. Y... este también es rojo. Ah, después tengo así tipo perlita. Pero no lo puedo... con el pincel este de cera, las que son tipo perlita, como son red de plástico, no sé por qué no se levantan. ¿Ven? Ese tipo perlita también es muy lindo y delicado. A ver este. Oh, miren este. También es como tornasolado, pero es como un... Ay, no se ve bien igual en la cámara. Es como un celeste verde tornasolado. ¿Ven ahí? Ahí se ven un poco mejor. Es súper lindo este. Y a ver, ¿de qué color es? No, este es rojo también. A ver este.
Pero este pincel va, este lápiz de cera. Ay, me va a volver loca. A ver este qué onda. Los levanta, pero después lo tengo que acomodar a mano. Este es como tornasol amarillito. Y bueno, después hay un montón repetidos, tengo un montón plateados, dorados, ven, que más bien son más de lo mismo. Acá hay un montón de plateados y poquitos dorados. Acá es donde saqué los tornasolados, que eran paquetitos, y acá saqué el rojo, y bueno, así. A ver, vamos a ver lo que dicen ustedes. A ver qué le ponemos. Mayra me pregunta de dónde soy. De Mar del Plata, Argentina. María Flores, ¿qué líquido es? ¿Qué cosa? Lo que le puse acá adentro transparente es gel de construcción transparente, el Clear. Y después con lo que hice los petalitos es esto, el, el gel plastilina de Cherimoya. Hola Gaby Basano. Gaby, estoy haciendo un 3D con el gel plastilina, lo estoy probando y lo estoy haciendo en esta cajita, pero porque al principio les dije que me parece copado que si quieren empezar a practicar los 3D, empiecen practicando en cosas que puedan decorar y no directamente las uñas, porque eso les va a dar como más confianza en la movilidad del pincel y demás. Es un nada para que se sientan seguras. Para eso Gaby es. Ah, bueno, Lu ahí le contestó, bárbaro. María Flores dice dorado. Betty dice plateado o rosa, pero rosa no tengo, che. Mayra dice tornasolado, Debo el rojo, tornasol o plateado, rojo. Hola Cami González, ¿cómo estás? Belu Rojo dice, el último tornasol celeste me encantó. A mí también, ese es precioso. Tornasol lila, dice Betty. Rocío dice, hola, recién me prendo. Hola Ros, saludos desde el sur. Mayra Álvarez dice tornasol. Macarena Moyola dice, ¿alguna novedad de mis productos? Ya que esperé respuesta por algún medio y nada aún. No sé por dónde me escribiste, Maca, pero ya te los mando. En esta semana te los voy a mandar. Gabriela Bazano dice, la perla también. ¿Vieron la perla? Para mí que queda bomba. Miren, la pongo cerquita. Para mí que va a quedar como mucho más, no sé, como distinto. María Flores dice, me refería a con qué mojabas el pincel. Ah, no entendía, María, perdón. Con alcohol. Con alcohol. Mar dice, así delicada como está, creo que le quedaría mejor el blanco. Débora dice, ¿por qué dice 4D si serían 3D? Muy buena pregunta. Es como el efecto ojo de gato. ¿Vieron que dice 9D? No sé a qué se refiere, pero bueno. ¿Qué sería largo, ancho y la profundidad? Claro, sí, no sé. Ana María Mallea dice, hola, ¿cómo estás? El violeta o rojo para que resalte. Ay, Macarena, si viniste a molestar, andate. A ver, ¿cómo te vas de acá a quitar? Listo. No, y... No, para, ¿cómo se...? A ver, ahí. Listo, adiós.
¿Qué gente molesta? Bueno. Bien, gracias, dice María. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vimos es... acá tenemos un... ahí está. Vamos a poner... Miren. Me parece que va a quedar mucho más precioso con... Uy, no me digas que hice lío. Hice mucha fuerza. Pero no pasa nada, porque ven, como no es una uña, no está totalmente adherido. Así que ahí tranquilamente con el... Ahí va. ¿Listo? Y ahora sí lo vamos a llevar a cabina. Silvina dice: hola Dani, buenas noches, recién me conecto, te consulto, ¿no viste mi mensaje de Facebook? Quería ingresar al curso donde enseñaste, mandé comprobante. Super like, gracias Sil. Buenísimo, ahora ahora me fijo. ¿Por dónde me lo mandaste, Sil? Por Facebook, ahí me dijiste. Bueno, a ver, vamos a llevar a curar esto. Lo voy a curar por 1 minuto. Y... ahí va, ahí lo puse en la otra mesita. Y me dijiste por Facebook. Bueno, Sil, cuando termine este vivo, me fijo, dale, y te meto en el grupo. No hay ningún problema. A ver. Super like. Bárbaro. Mayra Álvarez dice: lo que ella hizo es 3D, el 4D sería cuando armás la rosa. Por ejemplo, tipo una de verdad. Cuando es así como para arriba, claro. Es que vos tenés el 3D float, algo así, que es el 3D liso. Y después tenés el 3D como elevado para arriba, que por lo que entiendo vendría a ser... ¿cómo es? Vendría a ser... el 4D vendría a ser, claro, como dice ella, para arriba. Debo dice: recién busqué y el 4D sería que aparte de ser largo, ancho y profundidad, sería que tiene tiempo. O sea que al ser ese gel sería que se puede manejar antes que se seque. Dice Silvana Richter: sí, creo que hace 15 días pues... tanto. Bueno. Sí, es que ando muy ocupada, chicas. Son muchas y es complicado. Hola Wendy, ¿cómo va? Qué difícil parece la flor, sí. Pauli, te mandé que mandes WhatsApp al grupo de... No, al grupo, me tenés que mandar un WhatsApp al número de WhatsApp de Dani D. Y ahí te... Y sí, no es difícil. Es una pavada lo que estuve haciendo. Bueno, ahí en teoría esto ya se curó. Y lo que vamos a hacer ahora es con el verde, creo que era este. Con el verde. Ahí está. Vamos a agarrar una bolita. Sí, la verdad me encantó con la plumita. Pero esta bolita va a ser más grande. Ahí. Como una hoja. O bueno, intentar hacer como una hoja. Voy a mojar esto. Y la voy a empezar a moldear. Parecida a los petalitos. Pero, a ver, yo quiero que esté ahí como más chatita, como que salga de abajo, ¿no? Ahí. Vamos a aplastarla. A ver, ¿cómo sería? Tengo que pensarlo. Al no estar acostumbrada a este gel, uno tiene que pensar lo que va a hacer, el movimiento.
Entonces, ahí va. Tun, 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 tun. Ay, miren qué lindo, este color es precioso. Lo que sí quedó súper enorme. Pero a esta, lo que le voy a hacer de distinto, a ver, es que sí la voy a mojar toda. Le voy a sacar la textura que tiene. Porque le voy a dar la textura, o sea, le voy a dar la formita de hoja. Miren, ven, mojo este pincel con alcohol y voy levantando ahí. Ahí va. Ahí va. Para darle como también como movimiento. Ay, me encantó, me encantó. Ahora sí me está gustando esto. Qué lindo. Bueno, y ahora voy a esperar a que se seque un poquito el tema del alcohol que tenía bastante cantidad. Y voy a buscar un dotting, o sea, el puntero más finito que tenga. O sea, este. Y le voy a hacer como una rayita súper sutil. Es casi flotado el movimiento, ¿sí? Porque si no, como es una plastilina, ¿ven que me llevo producto? Entonces, nada, tiene que ser así como casi flotado. Para que no quede un hueco, para que no quede como que arrastramos producto. Ahí, y la punta medio que se me deformó, así que lo voy a volver a moldear. Ahí, en punta, divino. Ahí va. Ay, sí, ahora me re gusta. Bueno, y acá, vieron que las hojitas también tienen como unas rayitas así de costado. Lo mismo, se lo voy a hacer con esto. Y a ver, hacia acá sería más así. Ahí va. Y con el pincel apenitas húmedo. Ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ay, qué linda, me encantó, me encantó, me encantó esta hoja divina así toda. ¿Ven que tiene como relieve? La flor no me quedó con relieve, así que capaz que le hago más pétalos. Bueno, a ver, voy a hacerle otra al lado, pero más chiquitita, ¿sí? Porque esa es demasiado grande. Así que le voy a poner otra bolita. Ahí. Ahí está. Ahí va. Tun, 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 tun. Y lo mismo, la voy a empezar a estirar. Tratando de no tocar la otra. Ay, que no se toque la otra. Y después voy a acomodar la flor porque no me quedó linda, che. Hay que ser honestos en la vida. Ahí va. Ojo con eso. Que no se les tonalice el pincel. Ahí. Y que se levante un poquito también, que tenga un poco de textura esto. Ahí. Ven que si yo medio que le meto el pincel como por debajo. Y ahí aplasto. Hace como una textura. Ay, es precioso. Me encantó hacer estas hojitas. La flor no. No me gustó, así que después le voy a acomodar. Quedó re chongui. Pero ya teniendo eso de centro y el otro de base, capaz que queda mejor. Ahí en el medio. Y ahora le voy a dar con esto. Cuando se evapore un poquitito el alcohol,
Lo mismo que en el otro, voy a casi flor y le voy a hacer unas mini rayitas de los costados, como tienen todas las hojitas, va. Ahí, y ahora sí, con el pincel, oye, otra vez, casi mojadito, levanto un poquito la hoja, esta otra también, que medio que se está cayendo, la levanto un poquito para que tenga un poco de movimiento, ahí por debajo, ahí va. ¡Ay, qué lindo! Esto me encantó. Sí, sí, las hojitas me encantaron. Así que, bueno, lo voy a llevar a la cabina un minutito. Y... a ver. Ahí las leo. Chun, chun, chun. Betiana dice, me encanta ese verde. ¿Viste qué lindo color? El rosita no es tan lindo. Realmente, pero este sí. Igual se me ocurre que el rosita, lo podemos tonalizar. Antes de terminar la flor, que como les decía, de entrada se me hacía la idea de que iba a quedar mucho mejor si le ponía 2 tonos de rosa. Me parece que vamos a probar a hacer uno de estos caseritos en un tono de rosa distinto, un poquitito más fuerte. Y si me queda bien, o sea, si se puede usar, con eso termino la flor. Le hago, digamos, pétalos más en relieve, más, o sea, que tengan más relieve que las hojitas inclusive, porque si no es como que no tiene mucho. Lo voy a secar un poco más, unos 30 segundos más en la cabina, por una cuestión de que estaba más ancho la hoja que los pétalos. Así me quedo tranquila que quede perfecto. Debo dice, puedes darle la textura de hoja y con esmalte o acrílicos pintarla. Sí, también. Es verdad, también puedes hacerlo directamente con, si tenés blanco, o bueno, este rosita que la verdad que es bien, bien clarito. Y con eso puedes hacerlo también y lo puedes pintar. Miri dice, ¿eso se puede moldear en los moldes de silicona? No lo sé porque lo estoy probando por primera vez, pero tengo unos moldes de silicona, así que podríamos hacer la prueba, Miri. Déjame ver si tengo uno chiquito, como para uñas, porque los que tengo son grandes. A ver, estos son los más chiquitos. No, estos son enormes. Pero estos moñitos podría ser. Algunos de estos moñitos que son más bien chicos y que se podría aplicar a uñas. Podríamos probar meterle el gel plastilina acá adentro, llevar a cabina el molde y sacarlo a ver qué pasa. Vamos a probarlo. Sí, 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 me gustó la idea. Porque con acrílico de última es más fácil porque se seca solo al aire y ya está. Es que está bien seco, lo da vuelta y ya está. Pero con este habría que ver el tema de la cabina, que cuánto tiempo, que si se despega bien. Bueno, acá tenemos las hojitas y la flor chonga con su perla. Pero ya les digo, me parece que esto va a levantar un montón si yo hago uno de estos caseritos, pero de un color más tirando a este. Yo creo que va a quedar muchísimo mejor. Vamos a hacer una cosa, porque ¿cuánto vamos ya de este video? Debemos ir como 1 hora. Así que las voy a dejar aquí. Ah, sí, ahí veo, 61 minutos. Vamos a hacer como en las clases del curso. Vamos a hacer un recreito de unos 10 minutos y 1:20 más o menos me vuelvo a conectar. Porque si no, después en YouTube me quedan los videos. Cuando los videos son de más de 1 hora, los que subo los vivos, después tarda 400 años en subirse a la plataforma y después la que lo quieren ver, bueno, bla, 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 bla. Entonces es más fácil
Vamos a cortar acá y en 10 minutitos volvemos y hacemos lo que queda de la rosa. O sea, hacemos un gel paint. No, un gel paint no. Un coso de esto, ¿cómo se llama? Es que leí acá gel, nada, no sé. Bueno, un gel plastilina casero en un color tirando a fucsia. Probamos meter acá adentro también a ver qué pasa y completamos la florcita. Así que bueno, gracias a todas por haber estado aquí. Y sí, mire, se puede hacer con acrílico. Y nos vemos en 10 minutitos. Bye bye.